Con el tema de los bares, por ejemplo, hemos estado abiertos al diálogo. Le decimos, no estamos haciendo nada fuera de la ley. Ahí está la ley 9019 de la contaminación sónica. Aquí están las resoluciones. Simplemente estamos haciendo cumplir los horarios y el control y la regulación de la actividad alcohólica. Los menores, por favor. Los menores de edad. Eso es terrible. Los menores de edad en los sitios de expendio de bebidas alcohólicas. Por favor. Eso es terrible, la cantidad de menores que tenemos en todos los sectores sociales. No, porque la gente a veces piensa, no, en el barrio, porque en el colmadón se sienta. No, en Piantini, en Naco, en la Sarasota, los padres permiten que menores de edad vayan a discotecas. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Eso del Ministerio de Interior y Policía es una especie como de gran gobierno. La verdad que las implicaciones que tiene, lo que tiene que ver el Ministerio de Interior y Policía con el resto del país, toca, óigame, desde las gobernadoras, el concepto amplio de seguridad ciudadana que ahí cabe todo, terrible, terrible. El problema de la policía, que hay que rescatar una imagen que quizás nunca se tuvo. Entonces, el trabajo es inmenso. Como inmensa fue la sorpresa, porque uno pensaba que el PRM tenía y tiene en ella pues una especie de pequeño diamante del presente y del futuro, porque es un poco el pensamiento liberal dentro de un partido que está un poco jugando al viejo juego del centrismo. En definitiva, fue una gran sorpresa, es una joven muy querida, la sobrina preferida, con el perdón de Sócrates Makini, pero señores, qué bueno que va a estar con nosotros, ya está con nosotros Farideh Raful. Bienvenida. Muchísimas gracias, yo feliz de estar aquí a propósito de haber cumplido 100 días después de esta gran sorpresa, bueno, no para ustedes solamente, sino también para mí, en el momento que me dijeron que íbamos a asumir este rol. A ver si me comporto y mantengo cierta objetividad periodística, porque de esto hay que tener rigor. Sí, hay que ser profesional. Sí, hay que ser profesional. Da trabajo, pero lo logramos, sí, lo logramos. Pero esa sorpresa... Es una buena escuela, yo. ¿Qué tan grande fue esa sorpresa? Mira, porque es un cargo como que... duro. Sí, no, la verdad que fue una gran sorpresa cuando el presidente me informó antes de que todo el mundo lo supiera, pues yo recuerdo que estábamos él y yo sentados y yo me reí y le decía, pero ¿cómo así? Yo nunca había pensado en el Ministerio de Interior y Policía. Para mí fue de verdad un tema que tuve que analizar. Le dije, recuerdo, denme 2 días, presidente, para yo poder sopesar un poco la idea. Él me manifestó las razones por las cuales quería, y yo entendí que era un tema de depositar una confianza en una persona que él entendía o entiende que podía continuar el proceso de reforma que él había iniciado, que podía darle seguimiento, que me iba a apasionar el tema. Él sabe que yo soy una persona que le gusta estudiar, que le gusta profundizar. Entiendo que por esa parte él visualizó la oportunidad de que yo estuviera ahí. Y el tema también de poder renovar, de poder, como yo siempre he hablado, de la reforma, del acercamiento, de la modernización de las áreas institucionales y de la institucionalidad democrática. Entre las razones, él me explicaba que era una oportunidad también para mí pasar de un congreso, asumir una posición ejecutiva, siendo el ministerio quizás más complejo de todos los ministerios, que aborda tantos temas que la gente a veces desconoce, y que es el tercer o cuarto ministerio del Poder Ejecutivo principal, después del Ministerio de la Presidencia, administrativo, que son los ministros que trabajan directamente en el Palacio con el presidente. Está el Ministerio de Defensa, de Interior y Policía, que es el que se encarga de la seguridad ciudadana. O sea que no es poca cosa. Porque la seguridad ciudadana cabe todo. Todo. Mira, la seguridad ciudadana, el concepto de seguridad ciudadana es un concepto que ha evolucionado con el tiempo. Anteriormente hablábamos del orden público, la teoría comenzó a analizarse de otra perspectiva a partir de finales de los 90, sobre todo en Francia, donde se entendió que no era orden público el concepto ideal para manejar la cohesión social efectiva entre las instituciones y los ciudadanos, sino que tendríamos que hablar de seguridad ciudadana y que los componentes de esa seguridad ciudadana tenían que verse como un tema multifactorial, multisectorial, donde inciden varios elementos que pueden alterarla, elementos o variables que no son del todo controlables, porque tú tienes, por ejemplo, narcotráfico, tú tienes lavado de activos, tú tienes el tema de la delincuencia común, que tiene
a otras implicaciones, a veces surge de la desigualdad de los sistemas capitalistas, podríamos irnos por ahí, podríamos hablar de la marginalidad, de la exclusión, que no es excusa para generar delincuencia, pero son elementos y variables que influyen o inciden en cuando esa exclusión no da la oportunidad a los ciudadanos de acceder a los servicios básicos y el tema del narcotráfico, el lavado de activos, trata de personas, todas esas cosas llegan ahí. Entonces, ese concepto de seguridad ciudadana comenzó a trabajarse desde esa perspectiva, tratando de analizarlo todo y entendiendo que sin lograr la articulación de todos los actores del sistema, no puede haber un abordaje que traiga realmente solución. Pero antes de continuar en estas honduras, porque si yo la dejo y le hago el dúo, comenzamos a conceptualizar y esto va a parecer Funglode en la noche del sábado. No, vamos a algo, vamos a aterrizarte un poco. ¿Cómo ha cambiado la vida de Farideh Raful con esto? Porque me imagino que personalmente, por viejos afectos, tú sabes, me preocupa mucho el tema de la seguridad tuya, de tu familia. Sí. Por favor. Totalmente. Ha sido un cambio drástico. Una de las cosas que yo sabía que iban a pasar era esa, que iba a ser un cambio de vida, de la dinámica de mi vida. Yo soy una persona, todo el que me conoce lo sabe, me gusta andar sola, me gusta caminar en la calle, me gusta andar en los barrios, me gusta sentirme libre, me gusta llegar a un sitio y estar con las personas con las que yo quiero estar. Ya desde el punto de vista como senadora yo tuve limitaciones, ya desde el punto de vista social, pero naturales. Ahora no, ahora son imposiciones. Yo digo, yo soy una presa de confianza en mi propia casa. Exacto. Porque, no porque haya inseguridad en las calles, sino porque uno enfrenta muchos intereses y los enfrenta de manera directa. Porque como es un tema de seguridad ciudadana y he expresado algunas variables, también tenemos temas de reformas, que cada reforma trae consigo una resistencia. Tú afectas estructuras, haces tambalear algunos sectores que antes no estaban siendo fiscalizados como manda la ley y uno trata de imponerle el rigor de la ley para que podamos operar como un Estado en vía de desarrollo con algún tipo de orden. Y mi vida ha cambiado drásticamente, o sea, mi dinámica familiar no es lo mismo. Farideh, un día en la vida. Un día de mi vida de Farideh. Bueno, porque ya se acabó la amiga, merece un cafecito, una cosa. Ya no puedo ni ir a mi programa. La otra tía. No puedo ni ir a mi programa, ni las tías, no puedo estar casi saliendo a la calle. La verdad que termino muy tarde de trabajar, estoy durmiendo muy poco, la seguridad ciudadana es 24/7, trato de vivir un día a la vez, yo me despierto de madrugada, hago ejercicios, ese es mi happy hour. Eso tú no lo negocias. Esa es mi disciplina, no, eso no se ha negociado. No lo negocio. Eso yo no lo negocio, mis madrugadas, si me despierto a las 5, a las 4:30 o a las 6, yo hago mis ejercicios mañaneros antes de ocuparme de que mi hijo vaya al colegio, de ver que mi hijo está todo bien, que hizo la tarea, que va desayunado, y ya comienza mi día hasta que Dios lo permita. Puedo terminar a las 12 de la noche, 11 de la noche, llegar a mi casa, quedarme un tiempo despierta, pendiente del teléfono, 24/7. Si hay que hacer una llamada a las 3, a las 2:30 de la mañana, estamos fijos. Porque son muchos temas, es muy complicado. Yo creo que, por ejemplo, mi familia tiene tiempo limitado para verme, o sea, mis padres, mis hermanos, que me ayudan bastante en el día a día, es porque van a mi casa, le dan seguimiento a las cosas para que yo me estrese lo menos posible. Yo creo que sin la familia yo andaría pues un poco sola, ¿no? Solitaria, pero mis hermanos son mi fuerza, mi mamá, mi papá, mis amigos de infancia, que muchos de ellos trabajan conmigo, me cuidan y me protegen más de lo que yo desearía, porque saben la complejidad del tema que estamos asumiendo y los riesgos que estamos asumiendo. Hay una seguridad, por ejemplo, que viene con el rol del ministerio, no con Farideh, sino que cualquier ministro que ocupe este cargo va a tener a su pero cargo. También en la medida en que se están haciendo las cosas bien, para corregir cosas hay que arriesgarse y afectar sectores. Por ejemplo, para decir algo, lo de las municiones, eso no es noticia, tú me excusas, pero eso no es noticia para nadie. Eso no era noticia para nadie. No es nuevo. Sin embargo, ya, muy bien, aplausos, ministra. Sí, pero tú afectaste a un sector que tiene años. Y así me imagino que va a ir continuando. Por ejemplo, los dueños de bares no creo que te hagan un homenaje, aunque el ciudadano lo vea. Sí, son temas complejos, por eso yo siempre digo que estamos abiertos al diálogo para tratar primero de que la gente entienda lo que estamos haciendo. No es un caso de criminal, como el caso de las municiones, que no es nuevo, pero lo nuevo sí es que demostramos que tenemos la decisión de poder hacer justicia con esos casos, de no apañar lo mal hecho.
Y yo creo que eso es un mensaje positivo para la sociedad, sobre todo con una Policía Nacional que viene, como yo mencionaba y he mencionado en varias ocasiones, es una estructura que fue creada en un gobierno autoritario, pasó a un sistema democrático sin cambiar absolutamente nada, con los mismos esquemas, los mismos abordajes a la población, no hubo una reforma ni formativa, ni de nada. Entonces, ahora es que estamos haciéndola casi 40 y pico de años después. Entonces, todo eso, el apañamiento de las cosas malas, la impunidad, era algo que se olía, que siempre ocurría en ese estamento, y ahora lo estamos cambiando y afectamos intereses. Pero mira, con el tema de los bares, por ejemplo, hemos estado abiertos al diálogo. Le decimos, no estamos haciendo nada fuera de la ley. Ahí está la ley 9019 de la contaminación sónica, aquí están las resoluciones, simplemente estamos haciendo cumplir los horarios y el control y la regulación de la Todos los actividad menores, alcohólica. por favor. Los menores de edad. Eso es terrible. Los menores de edad en los sitios de expendio de bebidas alcohólicas. Por favor. Eso es terrible, la cantidad de menores que tenemos en todos los sectores sociales. No, porque la gente a veces piensa, no, en el barrio, porque en el colmadón se sienta. No, en Piantini, en Naco, en la Sarasota, los padres permiten que menores de edad vayan a discotecas. Entonces, a veces, yo digo, ¿hasta qué punto los padres estamos ejerciendo el rol que nosotros tenemos? O sea, cuando el padre no lo ejerce, la autoridad tiene que hacerlo. ¿Cómo exponemos a un menor de edad a un centro de bebidas alcohólicas? A lo mejor, si no se piensa, dice, no pasa nada, él va a crecer, en la época mía se hacía. Sí, en la época de mi abuela nos casábamos a los 12 años. No pasa, las sociedades van evolucionando. Somos más, tú estás exponiendo a un menor no solamente a la droga, sino al alcohol. A que salga a deshora de un lugar donde probablemente hay una persona bajo los efectos del alcohol conduciendo un vehículo, porque ahora es que estamos comenzando a fiscalizar y queremos hacerlo efectivo, lo atropelle y tu hijo pierda la vida. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Que alguien dispare al aire y tu hijo, por estar en ese lugar, sea la víctima fatal de esa imprudencia. ¿Por qué tenemos que exponer a los menores si nosotros tenemos que garantizar su seguridad? Entonces son del tipo de cosas que uno dice, oye, me estamos cumpliendo la ley. Cuando los padres me llaman a veces, mi hijo tiene una fiesta, yo no me llamé para eso. En la época nuestra hacíamos las fiestas en la casa. En las fiestas en la casa, pero los padres ahora no quieren ocuparse de hacer las fiestas en la casa. Y yo creo que en este país, todos queremos que la ley se aplique siempre y cuando no sea para nosotros. Sí, un país pero tenemos que hacer entender que eso es parte de un tejido social que tenemos que recomponer. Pero eso te lleva a un tema muy serio. No es lo mismo ser diputada, ser senadora, que ser ministra de Interior. Entonces, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Comenzando por, a veces hasta la familia o a la familia política, el partido. Es decir, que yo quiero que las cosas se hagan bien, pero entonces yo te llamo al ministro, que es mi compañera de partido, donde yo tengo cierta fuerza, y yo quiero que tú tuerzas la ley. Eso, ¿cómo tú lo has llevado conociéndote? Esas llamadas imprudentes que se hacen, pero no me pidas. Así mismo. No me pidas que me quede si por andarte encontrado. Así mismo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo tú te estás sintiendo en una posición que, insisto, Mira, no es el Congreso? Esto es duro. No es el Congreso. No es el Congreso, es una posición de mucha responsabilidad. Pero yo tengo un deber y el presidente ha depositado una confianza en el rol que estamos haciendo. Sin voluntad política y sin seguimiento de la máxima autoridad no podríamos hacer las cosas. Y el presidente confía en el trabajo que estamos realizando. Yo creo que esa es mi partida, ¿no? Claro. Y entonces ya de ahí cumplir la ley. Cuando me llama, por ejemplo, un compañero de partido, yo le digo, lo primero que tenemos que poner el ejemplo somos nosotros. O sea, yo cumplo años y yo a las 12 de la noche estaba en mi casa y punto, porque yo soy la ministra, yo tengo que dar el ejemplo. Y lo mismo que tenemos que colaborar. Mira, cuando nosotros en el territorio vamos, y a veces yo recibo una llamada, una anécdota breve, de una provincia, no la voy a mencionar, él me decía, un día me llama el director de la policía y me dice, nosotros queremos colaborar con el orden en esa provincia, pero no nos lo permiten las autoridades. Porque en esa provincia pasaba que entre el senador, los diputados, los días se los rifaban para ellos hacer sus fiestas particulares y el alcalde también. Entonces cada uno tenía fiestas particulares, se salían del horario y del control. Claro. Yo estaba en ese momento, yo recuerdo en una reunión y salgo, llamo a la gobernadora. Le digo, gobernadora, usted es la máxima representación del Poder Ejecutivo. Asuma, convoque una reunión
ya yo había hablado con el senador y con el alcalde. Y le he dicho, tienen que reunirse, tienen que hacer cumplir el mandato del Ministerio de Interior y Policía, que es lo que dice la resolución y lo que dice la ley. Porque si ahí pasa una desgracia, si una persona fallece, si una persona muere por una imprudencia, porque una de las cosas que estaban haciendo las personas era subirse en una palanca mecánica, arriba, subía y bajaba la palanca, cada 5 personas con un trago en la mano. Si una persona se desprendía de ahí, le pasaba la pala mecánica por arriba, ¿qué iba a pasar? ¿Quién eran los responsables? La autoridad. O sea que tú estás ejerciendo de ministra de Interior con relación a la policía, porque hasta hace muy poco, una cosa era el ministro de Interior y otra cosa era el director de la policía. Incluso se cometía el error de que el presidente con quien despachaba era con el jefe policial, no con el ministro. Y entonces era como dos mundos. Jerárquicamente, en el organigrama estaba, pero en la práctica no. Yo vi que hay una buena relación. ¿Cómo está la relación con este nuevo No, el Ministerio de Interior y Policía es el órgano rector para el desarrollo de políticas públicas y definitivamente es el superior jerárquico de la Policía Nacional. Hay que recordar que la Policía Nacional es un órgano civil armado, un órgano civil armado. El Ministerio está a cargo de esa reforma policial que es el presidente de la República y de darle seguimiento que el presidente de la República ha decidido hacer. Mi relación con el director de la policía y con la Policía Nacional, hemos hecho una sinergia completa, respetan la jerarquía, respetan el trabajo integral que estamos haciendo. Yo he sido muy respetuosa del tema de la articulación que hay que hacer para lograr los objetivos. Y por eso yo insisto mucho en eso y en el concepto de seguridad ciudadana visto desde esa perspectiva. El Ministerio de Interior desarrolla las políticas públicas, la Policía Nacional está bajo su tutela, como está Migración, y ambos tienen que trabajar conjuntamente. Por eso las reuniones de la Fuerza de Tarea todos los lunes es el mejor ejemplo de cómo dirigimos nosotros las políticas dentro del territorio. Una decisión que tome el Ministerio de Interior la asume la policía inmediatamente. Las comandancias policiales despachan con nosotros, con el director de la policía. Cuando se suscita una situación en algún lugar, el director de la policía a toda confianza me llama, o yo lo llamo y mandamos, o mandamos al comandante. O sea, hay esa sinergia. Nosotros tenemos un involucramiento total y permanente, donde mantenemos reuniones, incluyendo al Ministerio Público, que también está sentado en la mesa con nosotros, y a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que aunque no dependa de nosotros, está trabajando también. Ahora, se oye bonito, Farideh, aplausos, se oye bonito. Ahora, ese machismo-leninismo del pueblo dominicano y de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional especialmente, no es paja de coco. ¿Cómo ha sido? Me gustó porque el otro día te vi interactuando con Jenny Berenice, que todo parece que va a ser la nueva Procuradora General de la República, y vi como que había una especie de unidad femenina para ir acelerando transformaciones. ¿Cómo tú te has sentido en estos primeros 100 días en cuanto a ir rompiendo poquito a poquito? Porque es una cosa como delicada. Muy delicada. Ese machismo-leninismo. Sí, hay que aprender a nadar. Sí, ¿cómo ha sido eso? Para que se entienda, yo decía el otro día, en un foro de mujeres policías que teníamos aquí, internacional, yo decía, también nosotros tenemos que mandar la señal de que la autoridad no recae sobre el hombro. Las mujeres sabemos mandar y lo sabemos hacer bien. Y tenemos autoridad para hacer que las cosas sucedan. Y trabajar conjuntamente con los hombres en esa organización, en una visión un poco más inclusiva y plural. Pero has llegado a conversarlo Mira, se me ha dado con natural. la oficialidad, con ciertos niveles. Se me ha dado natural. A veces no puedo negar que estoy en lugares donde yo, en ambientes que yo vivo, yo soy la única mujer aquí en la toma de decisiones, y me pasa frecuentemente, incluso en el Consejo Nacional de Migración, donde yo soy la única mujer, en temas donde hay toma de decisiones, a veces solamente me corresponde a mí hablar. Y yo sé que lo hago y hago valer no solamente la voz de Farideh, sino que hago valer la voz de muchas personas que confían en el trabajo, pero sobre todo de muchas mujeres. O sea, que tú te claras en la responsabilidad yo estoy clarísima innovadora en esa responsabilidad. Que tú estás rompiendo. Yo estoy clarísima. El hecho de que la magistrada Jenny Berenice lleve la voz cantante dentro del Ministerio Público en estos ámbitos, junto con la Procuradora, que también está pues en un trabajo mucho más amplio, nos ayuda bastante porque muchos foros compartimos juntas, y a modo de chanza hago siempre la anécdota de que cuando estamos nosotras dos rodeadas de tantos hombres, el director de la policía, o está el inspector de la policía, el director de la DNCD, el ministro de Defensa, el director del DNI, tomando las decisiones, o en algunas reuniones, ellos mismos dicen, con estas dos mujeres no se puede porque todo lo llevamos muy rápido y hacemos que las cosas sucedan. Y yo creo que esa es parte de lo que le ha faltado
a la política en la toma de decisiones, más mujeres que puedan coexistir en ese importante rol para que las cosas puedan ocurrir. Hay una anécdota que leí el otro día del Papa Francisco, que decía que se reunió con la primera mandataria de un país y había una situación complicada en ese momento, en esa parte del mundo. Y él le decía, no tenemos forma de resolverlo. Y le decía, no se preocupe, déjeme a mí. La cuestión es que al final se resolvió un problema, era un conflicto casi bélico que existía. Cuando el Papa la volvió a ver, el Papa Francisco le decía, yo quiero saber cómo usted resolvió. Y la respuesta de la primera mandataria, como resolvemos las madres, de alguna manera, pero las madres siempre resolvemos. Y es verdad, porque al final tenemos algo y por eso el complemento entre el hombre y la mujer es tan necesario. Y por eso necesitamos que más mujeres participen. O sea, yo estoy muy consciente de esa responsabilidad, la hago valer, hago que el peso nuestro dentro del compromiso que tenemos sea por lo que pensamos, por la capacidad que tenemos, no por lo que exhibimos, y lo hago con la mayor humildad posible, para que se entienda también que no es una cuestión de vanagloriarme, ni que Faride, no. Faride es en este momento, pero Faride puede dejar de ser mañana. Y yo, como la vida, todo es pasajero. Ahora, cuando asumimos un rol o un trabajo, tenemos que hacerlo con responsabilidad, compromiso y pasión. Pero también ahí está el tema de la ignorancia. Uno teme mucho a lo que ignora. Entonces, cuando ya ese sector se encuentre con esta mujer, con esta forma, pero mira, ya no mordían, no, mira, ya... Creo que ha pasado, creo que ha pasado. No es que he dejado de pelear, yo peleo, pero donde tengo que hacerlo, para que las cosas sucedan. Pero también se dan cuenta de eso, que podemos porque el yin y yang no solamente funciona en los matrimonios. Pienso que en la administración del Estado, ese yin yang que representa a la mujer, el hombre. Y con las mujeres también tenemos un peso también, porque se meten con nuestras vidas, con nuestra intimidad, con nuestra ropa, con nuestro peinado, con el maquillaje, con todo lo que hacemos, que no pasa con los hombres. Y vuelvo a hablar con el rol que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, o sea, es algo complicado, es bastante complicado trabajar con todas esas cosas, todas esas emociones. Por eso yo digo, la familia, los amigos que son familia, obviamente Dios sobre todas las cosas, yo creo que son los que hacen ese contrapeso para que uno se mantenga, y evidentemente la satisfacción del deber hecho, los testimonios que uno recibe, de los granitos de arena que uno está poniendo. A veces no es hacer los grandes cambios, con pequeños pasitos vamos haciendo transformaciones y la gente se va dando. Precisamente pasaron 100 días, los ejes temáticos de lo que ya está haciendo tu gestión y de lo que tú te sientes orgullosa en estos 3 meses, ¿qué se ha logrado? ¿Cómo están las cosas encaminadas? ¿Por dónde va la gestión de Faride en el Ministerio de Interior? Mira, hemos logrado tantas cosas que no me daría el tiempo para hablarlo, pero en principio comenzamos a reorganizar el Ministerio de Interior y Policía, a ver de qué manera podíamos dinamizar más el trabajo que se estaba haciendo desde ahí adentro, a tratar de poner orden en la casa, de sistematizar los procesos para evaluarlos y tener un monitoreo, porque al final lo que yo siempre digo, uno es un servidor público. El ciudadano que va buscando un servicio a una institución tiene que tener eficiencia y pronta respuesta, porque si no, tú estás haciendo un mal servicio. Y nos hemos enfocado en dar esa pronta respuesta. ¿Cómo? Con la tecnificación de esos procesos. Se ha reducido a más de la mitad el tema de la respuesta que tenemos en el traspaso de armas, en el tema de naturalización, eliminando la práctica del buscón. O sea, en 3 meses se ha podido avanzar en lo de la eliminación del buscón. Del buscón y de intermediarios que funcionaban dentro de la institución, que eran funcionarios de la institución, y que resolvían eso. Hemos reducido también eso, no voy a decir que lo hemos eliminado, pero lo hemos reducido porque tenemos un seguimiento absoluto y completo hasta incluso de ese personal, porque no hay derecho a que un ciudadano sea extorsionado para recibir un servicio público. Eso nosotros no lo podemos permitir y hemos estado dando en el clavo con eso. Nos hemos aliado al sistema de la OCTIC, que ha llevado la tecnología al Ministerio de Interior, con Multicabinet, que es un sistema sumamente provechoso. Pero perdóname que te interrumpa. Pero hemos tenido que cambiar también la cultura interna. Eso está funcionando de verdad, porque yo tengo problemas con varios ministerios y direcciones generales que te ponen de una manera muy simpática que tú entras a nuestra página web. Entonces tú entras y no funciona nada, la base de datos está dañada, tal cosa. O sea, las relaciones con Optic.
No, la OCTIC nos ha llevado la tecnología a un menor costo, evidentemente, y bastante eficiente. No hemos lanzado la página del ministerio que existe, pero no la hemos lanzado oficialmente porque todavía le faltan algunas cosas y tiene que haber un relanzamiento. Entonces, pero sí, ya con la OCTIC hemos renovado eso, pero ha sido un cambio de cultura interno incluso, porque hemos tenido que explicarle a nuestros funcionarios que no hay que imprimir papeles todo el tiempo, que se pueden mandar correos electrónicos y que esos correos electrónicos ya tienen una trazabilidad, porque yo tengo que ver cómo ese correo le llegó a Pablo Macchini, Pablo Macchini no respondió, o si hubo algún intento de hacer algo que no está regulado. Toda esa interconexión interna la estamos haciendo, pero hemos reducido los procesos, por ejemplo, de la correspondencia, de los permisos que llegaban a la dirección jurídica, lo hemos trabajado en más de un 50%. Yo creo que eso es una parte, y hemos tratado de que el empleado del ministerio se sienta identificado con el ministerio, que la señora que sirve café en la mañana sepa que hay un motivo para ir a servir el café. No que ella es una empleada y que nadie la toma en cuenta, no. Usted tiene una importancia dentro del ministerio y usted tiene una misión dentro de este ministerio. Es servir el café a esa persona que está trabajando en producir políticas públicas o que él es encargado de planificación. O sea, crear esa identidad, que sepan lo que estamos haciendo como ministerio y para eso hemos hecho varios talleres, planificación y lo hemos involucrado en el plan estratégico institucional. Eso en el interior. Pero hemos logrado reducir la contaminación sónica, el tema de la conflictividad social. Cuando entramos a la fuerza de tarea, nos dimos cuenta que el gran problema que teníamos en el país con el tema de la delincuencia y la cantidad de riñas vienen originados por el conflicto social. La incapacidad de nosotros de llegar a salidas sin la violencia. Dimos cómo podemos reducirlo, qué herramientas tenemos en la mano, en lo que seguimos viendo qué más podemos hacer. Y ahí entramos con los operativos Garantía de Paz, que han reducido de más de un 65%. Claro, las cifras son dinámicas, porque la sociedad es dinámica y cualquier eventualidad puede alterártela, pero se ha mantenido una reducción de más de un 25% en los conflictos sociales, reduciendo la contaminación sónica, regulando el expendio de los horarios de bebidas alcohólicas y tratando de poner un poquito de orden. Quiere decir que sí se puede. Y el apoyo presidencial para esto, porque en la medida en que las cosas a veces se hacen muy bien, repito, se afectan intereses y vienen las presiones con los presidentes. Entonces yo llamo al presidente, yo que soy un matatán de Baní, la cosa, el otro es dueño de Asua. El presidente que responde a todo el mundo. Llama. Sí, entonces, ¿cómo tú te estás manejando con eso? Hay una conciencia en el Estado de que hay y quiero que me desarrolles un poco el concepto que yo utilizo hace mucho, que es arrabalización institucional, que es cuando el Estado, y eso nos ha ocurrido como país, va perdiendo la capacidad de aplicar y de aplicarse sus propias leyes. Y ahí está la ley de tránsito, que es un poema, y tantas cosas. Hablemos de esa parte, por favor. Eso es un tema porque mucha gente llama, mucha gente dice, el presidente nos está dando un apoyo irrestricto en todos estos temas. A veces me llama y me dice, Faride, pasó tal cosa. Yo, es que aquí ocurrió tal cosa. Desde que yo le explico, él me dice, no, tranquila. Pero yo le explico, porque él sabe que yo estoy al tanto, no de todo, porque uno no es capaz de hacerlo todo, pero él sabe que yo estoy trabajando para estar al tanto de los mínimos detalles que pueden causar algún perjuicio y que estamos cumpliendo la ley. Estamos cumpliendo la ley, no estamos haciendo nada fuera de la ley. Y lo que está fuera de la ley, yo entiendo que no es lo que corresponde hacer. Entonces, en ese sentido, con esa rabalización que bien comentas, nosotros es precisamente lo que no queremos permitir. No puede haber seguridad ciudadana si no hay institucionalidad democrática. Si no hay instituciones fuertes, no puede haber. Si el ministerio no se fortalece internamente, no puede ejecutar políticas públicas. Pero vamos con un ejemplo. ¿Cómo disminuir la inseguridad ciudadana si aquí no ha habido gobierno para poner en orden al motoconchismo fundamental? Que es uno de los temas que los tres partidos le dieron besos y abrazos en la campaña, porque ustedes los políticos no son fáciles. Es uno de los grandes temas. Sí. Ese. Aplicar la ley solamente, que cada vehículo tenga una matrícula y que haga monitor, es tenga peor. una licencia. Yo te voy a explicar ese tema, que me lo pusiste, porque seguridad vial también es seguridad ciudadana. También. También es seguridad ciudadana. No. Y cuando hablamos de los... Mira,
hay dos cosas que yo quiero decir, porque la gente dice, Farideh se está ocupando de la contaminación sónica, de regular los expendios de bebidas alcohólicas, ¿y eso qué tiene que ver con la delincuencia? Muchísimo tiene que ver, muchísimo tiene que ver, porque los actos de delincuencia, y lo marcan los números, los indicadores, así como los accidentes de tránsito, que es la principal causa de muerte en República Dominicana, suceden a horas donde hay un descontrol y un consumo de bebidas alcohólicas irracional. Y está demostrado bajo estudios que cuando se reduce o se controla el exceso de consumo de bebidas alcohólicas y los horarios, hay una reducción de los homicidios. De los homicidios, de las riñas y de los conflictos. Porque la persona que bebe altera su conciencia, tiene un musicón y por un quítame esta paja, como decimos en lenguaje coloquial, hiperreacciona. Claro. Hiperreacciona. Cuando tú ves dos personas que jugando dominó y que dicen que son compadres y si tú me ganas yo te mato y se matan los dos, ¿qué ha habido ahí? Bajo los efectos de una algo que altera el sistema, ¿no? El alcohol, la música, eso sí, ahí estamos atacando. Motoconcho. Seguridad vial. No solamente motoconcho, que siendo la principal causa de muerte en los accidentes automovilísticos, más del 65% en los accidentes involucrados está en la motocicleta. Pero la motocicleta también, más del 60%. Es el instrumento que se utiliza para hacer asaltos. Y las motocicletas es lo que más se roba en este país, conjuntamente con los celulares. Y que como no tiene matrícula, es un caos. Pero ahí viene. Ahí tenemos un registro oficial de 3.8 millones de motocicletas en la Dirección General de Impuestos Internos. Oficial. Eso quiere decir que si se le da de baja a una motocicleta, no es que pasa por allá darle de baja. Y siguen entrando por pieza y se arman aquí. Siguen entrando por pieza. Es decir, que no tienen matrícula. Pero no solo eso. Esos son los bonitos casos. Los que vienen por aduana, de todas las piezas, y se ensamblan en dos sitios oficiales. No vamos a hablar de los ilegales en el país. Tenemos una fábrica también de motocicletas en el país, que está en la frontera, que matricula mensualmente 2.800 motocicletas en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero gracias a los robos de las motocicletas, tú tienes otra industria que la desmantela y arman otra motocicleta. Le alteran el número de chasis y ahí se pierde el seguimiento del registro que podrías tener. Y también tienen los distribuidores, los amigos distribuidores, que venden la motocicleta y no le entregan la matrícula a los propietarios hasta que no le paguen. Entonces andan esas motocicletas sin matrícula también en la calle. ¿Qué hacer con las motocicletas? Nosotros hemos creado una fuerza de tarea, también aparte. Otra. Vial, sí. A solicitud, eso fue una idea entre la magistrada Jenny Berenice, que me dijo, ¿usted cree que podemos hacer? Y totalmente de acuerdo. Y ahora tenemos a todos los miembros de la seguridad vial del país, incluyendo la Dirección General de Impuestos Internos, sentados en una mesa analizando qué vamos a hacer. Ahora viene un registro nacional de motocicletas para reducir esa sombra gris con algunas peculiaridades. Se está introduciendo al sistema una tecnología que va a poder identificarlas, aún anden en las calles, para el tema de seguridad ciudadana y para el tema que nos concierne. Y eso va a implementarse desde la Dirección General de Impuestos. Sí, perdón, pero aquí hay un problema. Yo sé que esto tiene que ver. No, porque tenemos el tema de los motoconchitas y tenemos el tema de los deliveries. Lo que pasa es que es otro tema. Impuestos Internos en algún momento, lo único que le faltó fue enviarle a una morena hermosa a cada quien para entregarle la matrícula o a un saltipanqui buen mozo a la señora para que por favor se documente, se legalice y incluso por eso se pagaba poco, pero se pagaba. Un momento hubo una gracia, no, vengan, se la vamos a dar gratis. Pero el Estado no quiere gobernar. Por eso lo mío de arrabalización institucional. Ok, vas a hacer otra llamada. Pero el tigre, un león, él no va a ir al ministerio. Pero con el ¿Qué va a pasar? Tecnológico, ¿Ustedes van a aplicar la ley? En eso es que estamos trabajando, para ponerle más garra a la ley. Va a haber multas, se le van a quitar con los puntos, se van a tomar medidas drásticas. Sí, pero eso quita popularidad, llaman al presidente, es que tenemos que el cumplir, PRM te dice, el 28 no está tan lejos, ya hay 22 aspirantes. Como yo no soy candidata, para el 28 yo lo que soy es ministra para el 28 de tú no Interior estás y Policía, pensando en y no estoy pensando en nada de eso. Pero y tú tengo sabes un lo que yo te estoy mandato hablando. presidencial, yo lo que quiero es que aquí haya orden, porque oye lo que pasa, si no ponemos el orden, se nos va a seguir muriendo la población. Pero tú has conversado eso con el presidente, perdóname.
perdóname, tú has hablado de eso con el presidente de la Gracias. República, porque es que lo van a llamar. Ahí El que están los presidente tampoco es boticos. candidato en el 28. El presidente tiene un compromiso con este país y acaba de firmar un pacto vial, haciendo copartícipe a múltiples sectores, porque estamos decididos a hacer cumplirlo. Es que si no se nos va a seguir muriendo la gente. Es que lo que tenemos que prever, ¿qué tenemos que prever como Estado? Que la gente no se nos muera por inobservancia de la ley, que la gente no se nos muera por falta de aplicación de la ley. El problema es si ahora Tenemos sí, que cuidar Faride. a la ciudadanía. El problema es si ahora sí se va a cumplir. Tú sabías que Nosotros ahora vamos- nosotros estuvimos peleando los dominicanos y negociando con un bendito pacto fiscal, 122.000 millones de pesos necesitábamos, pero aquí el doble de eso se pierde. El Estado tiene que asumir por los muertos y heridos convalecientes Totalmente. de los accidentes de tránsito. Casi 3 reformas fiscales Totalmente. y no hay una reacción porque hay que ganar una Ahora elección, no, el compañerito, o sea, Ahora, yo no sé quiénes están en campaña, pero nosotros no, ni el presidente ni yo estamos en campaña electoral. eran 19, anoche me dijeron el número 20 Hay de 20, aspirantes. llaman 20. Bueno, esa es la democracia, eso es legítimo. Yo creo que aquí tenemos que dedicarnos a trabajar, porque ¿para qué queremos llegar al gobierno? ¿Para qué queríamos llegar al gobierno? Si no es para hacer cumplir las cosas y para darle un orden a este país. Yo no quiero que mi hijo mañana sea una víctima fatal, o yo, o mi padre, o mi hermano, o un amigo cercano de un accidente de tránsito, porque alguien se fue en rojo. Yo no quiero que alguien no pueda dormir de madrugada porque hay una contaminación sónica, un colmadón al lado de su casa, o una persona enferma que no pueda ni siquiera dormir porque hay una contaminación que le está afectando. Yo creo que aquí tenemos todos que colaborar, que todos tenemos que contribuir, que esta seguridad la hacemos entre todos. Y tenemos que entender que en el respeto a la ley y a los derechos de los demás es que podemos hacerlo. No es que yo deje de ejercer mi derecho, es que simplemente lo ejerza como manda la ley. Y tenemos que comenzar a organizarnos. Eso no nos va a disminuir la calidad de vida, al contrario. No nos va a disminuir la calidad del disfrute, al contrario. Claro. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad como sociedad de poder juntos construir esas soluciones. Y por eso estamos articulando esas mesas, buscando cómo aplicar de manera drástica sanciones, pero también llevándole ese tema a la ciudadanía, que se empodere, que se concientice. Nadie quiere perder una pierna por un accidente de tránsito. Nadie quiere que un familiar sufra por un accidente de tránsito. Nadie quiere que a un delincuente le dé un balazo a un familiar para quitarle una cadena, un reloj, un motor o un celular. Entonces, para eso tenemos que trabajar todos. Claro. No es la policía, no es el Ministerio de Interior, somos todos juntos. Yo no hablaba caballá cuando inicié, destacando el gobierno que es el Ministerio de Interior, porque fíjate lo que hemos conversado. Y no hemos hablado de migración, que es posiblemente el problema número 1 que tiene este país. Un país que se ha acostumbrado a que su mano de obra sea ilegal, indocumentada, sobreexplotada, sin derechos, y el empleador se niegue a contratar la mano de obra que necesita, y los gobiernos huyen a la hora de aplicar la ley, Código Laboral, ley de migración. Lo del Código Laboral se lo dejamos a DECAMS. A Luis Miguel. A Luis Miguel, ¿verdad? Pero vamos a la parte de migración. Nunca mejor descrito que como lo has dibujado en tus palabras, porque la verdad es que hay de todo en el tema migratorio. Como diría nuestro vicealmirante Eli Ballester, hay alianzas público-privadas en este tema. Hay de todo. Que es un eufemismo de mafias. Sí, son alianzas público-privadas que hay aquí. Hay de todo, ¿verdad? Pero nosotros, mira, con la situación que se está viviendo en Haití en este momento, una situación muy complicada que no tenemos que profundizar porque todo el pueblo dominicano yo creo que la conoce, y la comunidad internacional. Nuestro presidente ha sido categórico con el tema haitiano, ha llamado desde que llegó al gobierno a la comunidad internacional a que se ocupe de hacer una intervención para poder ayudar a ese país, porque si Haití está bien, nosotros vamos a estar mejor. No va a haber necesidad de que los ciudadanos de ese país crucen aquí buscando nuevas oportunidades, porque las van a tener en su país. Sabemos todo lo que ha ocurrido, pero la inestabilidad político, social, el clima de violencia que se vive en Haití es realmente una amenaza para sus propios ciudadanos, imagínense para nosotros en la frontera. Entonces aquí, uno, que es un tema sensitivo y sensible, uno tiene que evaluar. Conocemos la realidad del sector productivo nacional,
las carencias, las necesidades que tiene y que les ocupan, y sus inquietudes. Y la hemos estado analizando y trabajando. Pero lo primero que tenemos que garantizar es que tengamos país. Y para tener país tenemos que asegurar la frontera. Para tener país hay que garantizar la soberanía y la seguridad ciudadana. Eso no está en discusión, porque esos sectores productivos no van a trabajar con inseguridad. Esos sectores productivos no pueden trabajar si las bandas haitianas penetran a la República Dominicana y se nos va de las manos el Lo que pasa es que yo control. debo tener por lo menos 6 gobiernos escuchando eso. Entonces, A la hora de aplicar eso y pagar el costo político de que empleadores, que el poderoso sector construcción, por ejemplo, o la agropecuaria se te enfrente al gobierno y le diga, mire, si usted no nos deja seguir en esta ilegalidad, los apartamentos van a costar un 30-40% más. No tiene que haber El ilegalidad. arroz no va a tener ese precio. Pero ahí está el tema, no tiene por qué hacerse el trabajo desde la ilegalidad. También hay sectores que pueden hacer su esfuerzo para contratar mano de obra legal, que pueda venir al país y pueda trabajar con permisos de trabajo, como se hace en todos los países del Lo mundo. que pasa es que en los hechos están negados a hacer eso. Y si el gobierno no gobierna, es decir, mire, señor productor de arroz, para poner un ejemplo, yo le voy a dar una gracia de 6 meses. Siga explotando a estos señores indocumentados, sin derechos. Perfecto, 6 meses. Ahora, los 6 meses no voy a abusar de usted. Es lo que dijiste al inicio. Aquí hay una ley de migración. Aquí hay una ley de Pero el migración. problema es que no se dejan pasar los 6 meses y a la hora de hacerlo siempre hay una lubricación jurídica, o sea, una salida Sí. negociada. Y tenemos ya 20 años y ya esto está invivible. Por eso es uno de los temas que tenemos. Nosotros reactivamos el Consejo Nacional de Migración, que estaba inactivo para poder discutir estos temas, pero lo que no está en juego es la soberanía nacional. Lo primero es la seguridad del país. Nosotros estamos enfocados en hacer cumplir la ley. Cuando el Consejo de Seguridad tomó la decisión y hablaron públicamente de la deportación masiva, de 10.000 ciudadanos, la gente se alarmó, porque también hay que hacer un abordaje correcto respetando los derechos humanos de todos ciudadanos sin importar su condición migratoria. Y en eso estamos trabajando, estamos creando, incluso ahora mismo estamos haciendo un diagnóstico para crear una unidad especial para migración que no tenga que valerse por la falta de recursos humanos de la policía o del Ministerio de Defensa para poder hacer cumplir la ley dentro de los territorios. Y la logística de derechos humanos, porque el país ha firmado, tiene compromisos internacionales, y hay una logística, por ejemplo, para tú sacar 10.000 seres humanos de un país y enviarlo a otro, hay un debido proceso. Hay un debido proceso. Eso no se está haciendo, es la camiona. Hay un debido proceso que estamos tratando de trabajar, por eso crear la unidad especializada para hacer ese abordaje, para evitar arbitrariedades. El abordaje a un menor de edad no es lo mismo que a un adulto en condición migratoria irregular. Se está ampliando lo de Jaina. Ese menor de edad se está ampliando, se está tratando de hacer un abordaje. El presidente se comprometió en un decreto presidencial con darle un objetivo claro a este tema basado en los derechos humanos. Por supuesto, el factor humano es falible. Tenemos que trabajar con nuestros agentes para perfeccionar y mejorar eso. Pero de que van a seguir y se está trabajando en estas repatriaciones con las personas que tienen condición irregular migratoria en nuestro país, se va a seguir haciendo, porque es que el costo de una migración irregular es demasiado elevado. Nosotros la gente no lo percibe así. Yo siempre digo, mira, las alcaldías tienen el rol, según la ley de migración, de todo ciudadano que se mude dentro de su territorio, en inscribirlo dentro de un padrón, sin importar su condición migratoria, porque no son migración. Exacto. Pero tiene que saber quiénes se mudan. Tú dirás, ¿por qué? Porque la migración tiene un impacto económico, social, educativo, de salud, sanitario, que los estados para diseñar políticas públicas de respuesta tienen que saber cuántos migrantes yo tengo, cuánto en condición migratoria irregular, por qué y de dónde, qué están haciendo, cómo me están impactando. Y ahora también con el cambio climático estos flujos migratorios van a seguir desarrollándose en todo el país, en todo el mundo. Entonces yo pienso que lo primero, para recapitular, es que estamos en conversación permanente con el Consejo Nacional de Migración, estamos conscientes del tema del sector productivo, pero no vamos a dejar de cumplir la ley, y la soberanía y la seguridad de la frontera no está en En discusión. confianza ya, como tiene que estar No en contacto. Cosas que tenemos. No, hay que hacer una segunda parte, pero es posible, es descartable la posibilidad de una regularización de esos trabajadores ya prácticamente indispensables para el sector construcción y agropecuaria y agricultura sobre todo, que están en situación de irregularidad. Eso se ha conversado de sincerizar una realidad, porque ya la JAC lo ha dicho, los sectores, hasta el ministro de Agricultura, que es un gran
líder agropecuario, ha hablado de que hay una parte que se necesita. Se ha hablado de la posibilidad de, porque no se le puede tener miedo al ultranacionalismo, o sea, se ha hablado a la posibilidad de Se ha eso. hablado de todo, pero hasta el momento no No. hay ninguna decisión al respecto. Lo que seguimos es trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. Vamos a necesitar una segunda parte. Vamos a decir, Camila porque no Hernández. hablamos de la reforma policial. Yo Sí, voy a sí, venir sí. a hablar solamente de la reforma. Es un programa. Que es un programa completo para enseñarle a este país las cosas tan lindas que está haciendo tanta gente comprometida. Y la Policía Nacional va a cambiar. Estamos muy esperanzados, no de la noche a la mañana. Claro. Obviamente ya está cambiando, pero vamos a seguir trabajando para eso. Es un trabajo muy bonito y que despierta mucha esperanza. Yo creo no solamente para los que estamos involucrados, sino para el país que queremos en 10, 15, 20 años. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y por la invitación. Y recuerda que toda medida de precaución es poca cuando se es ministra de Interior y Policía en este machismo-leninismo triunfal dominicano. Cuídate mucho. Sí, Saludos a la cuidaremos familia. con Dios y ahí estamos. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. Y recuerden que aún nos queda la palabra. Nos queda la palabra.